Entonces, esa modernidad tecnológica que aparece en el siglo XVII, cuya máquina elocuente es el reloj, dice Lewis Mumford, un norteamericano, es decir, donde administramos nuestra existencia en torno a una abstracción. Hay un mundo abstracto que gobierna las prácticas de los hombres. De ese mundo moderno, digamos, que hace de la abstracción y de la individualidad una experiencia de realización, esto, créanme, es nuevo. Tiene 500, 400 años. Tengo mi realidad, voy a ver qué es lo que hago conmigo. Antes, el que hago conmigo era con otros. Para Platón, a él le preocupa la relación con los demás, porque entiende que sin ese vínculo con los otros no hay polis, es decir, no hay política, no hay posibilidad de ser. Tan fuerte es este pensamiento moderno que incluso hasta nos hace pensar que los demás siempre pensaron en sí mismos solamente, estacionaron su auto en el medio del espacio sin dejar espacio para que otro estacione. Y sin embargo, esa preocupación por el otro fue una preocupación que tuvo por lo menos 2000 años de historia, 2000 y pico de años de historia. La individualidad moderna nos propone otra cosa, y sobre esa base se estructura el mundo técnico ahora, y empezamos esta charla hablando de que aquello que queremos es bastante uniforme, es decir, en general queremos lo mismo todos. Todos ahora queremos comprarnos el plasma que habla. Estamos desesperados por aprovechar la posibilidad del celular o el descuento que hace el supermercado del 15%. Y uno cree efectivamente que es un ganador, porque esa es la gran cosa de la modernidad, que el 15% nos beneficia. Y efectivamente, claro que te beneficia, pero como beneficia a un preso comer un día carne asada, del mismo modo. A partir del siglo, fines del XIX y comienzos del XX, aparecen unos tipos que son hijos de los románticos, es decir, de aquellos que creen que por debajo de lo que vemos hay otra cosa posible. Decía, aparecen unos tipos que son Nietzsche, Marx y Freud, los maestros de la sospecha, llamados, que son aquellos que nos muestran que aquello que nosotros creemos que es nuestro, en realidad está dicho por alguien que no podemos gobernar. Digamos, con Freud es bien claro. Vos creés que lo que estás diciendo tiene un registro y cuando vas al analista tiene otro. Si llamas Marta a tu mujer que se llama Susana, no es un error sino un acto fallido dicho por otro que no sos vos y al que no gobernás, que es tu inconsciente. Nietzsche pone la voluntad moral, esta voluntad que nos atraviesa de un modo elocuente por temor, porque somos miedosos y el miedo mayor que tenemos es a morir, y entonces tratamos de conjurarlo. Y entonces la voluntad moral aparece en todos los momentos. No importa si Maradona es Maradona, lo que importa es cómo vive, como si no hubiese otro modo de ver la vida que no fuese el modo moral, es decir, un modo de juicio, un modo de valoración. Y el otro gordo de estos es Marx, porque Marx trae, independientemente del comunismo y todo eso que es lo que él mismo produce y que ha tenido efectos a lo largo de todo el siglo XX, lo que Marx trae es la historia, es decir, que aquello que pensamos, aquello que producimos, no es efecto de un individuo, viste, que pensó una mañana en comprarse un televisor plasma, sino que es efecto de un momento histórico. Es decir, que estamos emplazados, dice Foucault después, que no es marxista, pero sí cree que hay formaciones históricas, es decir, que en un determinado momento pensamos de determinada manera todos. Foucault dice, en un determinado momento pensamos que la sexualidad tiene que ver con nuestro desarrollo subjetivo. ¿Cuándo? Bueno, en el siglo XIX. Antes no. Un tipo en el siglo XVI nos decía, ay, esta semana hice el amor solo una vez. Esa preocupación no existía. No era un problema del sujeto. Ese problema aparece, es un problema histórico. En un determinado momento comenzamos a hablar de esto. Y esto empieza a formar parte de nuestra construcción subjetiva. Es decir, no, es natural la sexualidad, no.
Es histórico creer que la sexualidad es natural. Es decir, la historia, y con la historia lo que quiero decir es que en determinado momento todos los que formamos parte de una comunidad empezamos a contarnos algo. ¿Por qué? Porque hay un tipo malo, ¿viste?, que está contándonos. No. Hay 4 poderosos que quieren vendernos, ¿viste?, películas pornográficas. No. Porque nosotros empezamos a hablar de eso. Y en un determinado momento supusimos que eso, que todavía se mantiene, que eso tiene que ver con nuestra construcción, con la construcción de nuestra propia subjetividad, con ese que somos. Este es el gesto de Marx en la historia, enorme gesto, de pensar que aquello que producimos es aquello que la historia produce, no que la naturaleza produce. Por lo tanto, podemos pensar que nuestra época es una época que cuenta su propia historia, bastante compleja por otra parte, porque es una época de transformación, de cambio, porque es una época donde las preguntas nuevas se responden con respuestas viejas, porque es una época donde no sabemos bien qué tenemos que hacer. ¿Qué le decís a tu hijo? ¿Que fume marihuana o no? No porque se lo potencie, sino porque él ya fuma. ¿Y qué opinión tenés de eso? ¿Cómo componés un discurso? Hace 50, 60 años era sencillísimo. Hoy, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para enfrentarnos a determinadas situaciones que ya no quedan al amparo de una estructura con la cual muchos de nosotros nos educamos, sino que empiezan a tener registros nuevos, experiencias nuevas, que a nosotros nos resultan complejas de poder administrar, muy complejas? Se habla de esto, de que estamos pasando de esa sociedad técnica de la que hablamos de la modernidad a una sociedad más profundamente técnica, el pasaje de lo que es el fordismo al posfordismo, con nuevas formas de pensarnos laboralmente, con nuevas formas de pensar nuestras relaciones comunitarias, es decir, una nueva realidad donde aquellos pocos elementos que todavía atravesados por la individualidad estaban puestos en juego, desaparecen y empiezan a aparecer con absoluta elocuencia una experiencia del individual y de la distancia, y de modos que no terminamos de entender bien cómo es que se compone comunidad. ¿Cómo se compone comunidad en un chat? En un Facebook. ¿Cómo? Ninguno de nosotros lo sabe. Nosotros nos vemos. Y eso está bueno, vernos a la cara y conversar. No sabemos bien qué hacer. De esto se habla en la filosofía desde los 90 en adelante. Deleuze escribe un texto, Gilles Deleuze, un filósofo francés, Postdata, la sociedad de control. Foucault habla del estado de seguridad, es decir, cómo administramos población sin decir que no. Esa es la preocupación de los que gobiernan. No, viste, reprimiendo, no. No, viste, los palos de la policía contra los que marchan, no, sino cómo hacemos para administrar el deseo de la gente. El no es un problema. No podés sacar dólares, un problema. No podés viajar a Uruguay, un problema, ¿entienden? No hay no. Tiene que estar viabilizado el deseo de la población, porque la población es heterogénea. Y a las poblaciones heterogéneas es difícil poder saber cómo administrarlas. Dice Foucault, el estado de seguridad encuentra en la administración de su deseo, sin decir no, el modo de hacerlo. Si de alguna manera los grandes pensadores del siglo XX que no han tenido la posibilidad de inventar un sistema como si fuese una dieta de nardalepes, como han sido otros filósofos, sino que han tenido la imposibilidad de poder elaborar un sistema, y cualquier sistema es un pastor en un púlpito. Nadie puede decirle a otro cómo vivir. Y lo que ha aparecido, sin embargo, es esta necesidad de pensarse a sí mismo en conjugación con los otros, pero no desde un principio moral, no suponiendo qué es lo que debe o no debe el otro, porque la moral no deja de ser economía,
por eso es deber, sino a partir de instituir formas, relacionarse con un sentido propio que uno le otorga al mundo. Esto parece una pavada, pero realmente yo creo que es posible. Realmente creo que algunos tipos han inventado el mundo en el que viven, y eso no quiere decir que sea de a uno y que el tipo viva en un palacio solo y qué sé yo, como Billy Gates, sino que son gente común que anda por la vida haciendo sus cosas y se relacionan con otros. La filosofía ha terminado en última instancia pensando en eso. En el siglo XX, el siglo XXI es otra cosa. Bueno, Camus y tantos otros, Bataille, han pensado esta experiencia de la estética de la existencia, que quizás es una puerta que nos permite abrirnos un poco más amablemente y un poco más comunitariamente en relación con otros en este siglo XXI, que a nosotros nos toca vivir en las mesas de un bar y escuchándonos entre nosotros. Bueno, yo les agradezco que hayan venido a esta reunión. Bueno, gracias.